Queremos agradecer al doctor Stephen Honger por su visita a nuestro país y por haber tenido la amable aceptación de esta sesión y para hablarnos sobre leucemia aguda linfoblástica y enfermedad mínima residual. El doctor Honger se estudió medicina en la Universidad de Connecticut, también hizo su especialidad de internado de pediatría en Johns Hopkins y el doctor actualmente es jefe del área de oncología pediátrica de su hospital en Pensilvania. Para dar ya paso a la presentación del doctor, al final tendríamos tiempo para algunas preguntas. Queremos agradecerle al doctor su presencia aquí. Hace apenas unos días en Estados Unidos hicieron una manifestación para hacer una marcha por la ciencia. Y bueno, esa es una mejor representación de lo que significa la marcha por la ciencia, poderla compartir. Muchas gracias, doctor Honger. Muchas gracias. Hablo español muy poquito y muy malo, so I will speak in English. Thank you very much. Muchas gracias por la amable presentación y es un gran placer tener la oportunidad de estar aquí hoy hablando con ustedes. Tengo algunos conflictos de interés enumerados aquí. Y hoy voy a hablar acerca de leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Este es uno de los historias de éxito de la medicina. La manera en que me gusta explicarlo es que si yo hubiera sido diagnosticado con ALL cuando yo tenía la edad promedio, que es como 3 a 5 años de edad, mi posibilidad de curación hubiera estado por acá abajo. Pero hoy, cuando vemos pacientes en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, les podemos decir a los pacientes que tienen más del 90% de probabilidad de sobrevida de 5 años. Sin embargo, permanecen grupos de pacientes que no tienen buen pronóstico y los esfuerzos siguen tratando de aumentar los resultados para ellos. Voy a hablar bastante hoy acerca de datos del grupo de oncología infantil, pruebas LLA. Quiero mencionar brevemente lo que es el único grupo cooperativo pediátrico de oncología patrocinado por el Instituto Nacional de Cancerología. Incluye un poco más de 200 instituciones miembros en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y uno en Ciudad de México, que debo de haber incluido aquí, pero 90-95% de los pacientes inscritos en las pruebas de grupo oncológico infantil viven en Estados Unidos. Inscribimos como 2,000 pacientes nuevos diagnosticados con LA y otros 200 a 300 pacientes con LA recaída. Y estimamos, basados en el análisis que hicimos para 2009, que aproximadamente 2/3 partes de todos los pacientes menores a 20 años, todas las personas menores que desarrollan ALL en Estados Unidos, como 2/3 partes se inscriben en las pruebas, incluyendo casi 70% de los menores a 15 años de edad e importantemente como la mitad de los de 15 a 20 años de edad. Hoy voy a pasar la mayor parte de mi tiempo hablando acerca de enfermedad mínima residual, pero quiero hablar acerca de factores pronósticos en general, para empezar. Entonces, ¿cómo usamos factores pronósticos para modular el tratamiento, la intensidad del tratamiento? Una cosa que hacemos es que usamos sea una inducción de 3 o 4 fármacos basado en factores de riesgo clínicos presentes al momento del diagnóstico. Así que pacientes con LLA de riesgo estándar, entre 1 año y 10 de edad y con glóbulos blancos menores a 50,000, usamos inducción de 3 fármacos, o los de LLA de alto riesgo reciben inducción de 4 fármacos y todos los pacientes con LLA de células T reciben inducción de 4 fármacos. También usamos modular la terapia post-inducción, así que para la inducción ya sabemos bastante acerca de la genética de la leucemia y la respuesta a la leucemia, y sabemos que en terapia más intensiva mejora el resultado para los pobres respondedores, pero no necesariamente se necesita para pacientes de buen riesgo. También usamos factores pronósticos para seleccionar cuáles son los pacientes que serían indicados para trasplante de célula madre en remisión inicial o decide entre trasplante de célula madre o quimioterapia después de recaída. Así que los factores pronósticos principales en el LLA pediátrico incluyen factores clínicos, inmunofenotipo,
diagnóstico, respuesta temprana, presencia o ausencia de lesiones cromosómicas centinelas específicas. Y voy a hablar un poco acerca de cada uno de estos y voy a pasar la mayor parte del tiempo sobre respuesta temprana. Así que primero los factores clínicos, edad y cuenta leucocitaria inicial que define los criterios de riesgo que mencioné antes, género, raza y etnicidad, todos influyen en el resultado. No necesariamente los usamos para seleccionar tratamiento, pero sí predicen resultado. Y voy a hablar un poco acerca de datos que recogimos de un gran análisis del resultado de pacientes inscritos en pruebas de LLA. Así que hace 5 años publicamos un trabajo considerando como 22,000 pacientes inscritos entre 1990 y 2005 en pruebas de ALL y subsecuentemente vimos los siguientes 5 años inscritos entre 2006 y 2009. Así que lo primero que en esta lámina es que la sobrevida global a 5 años aumentó constantemente de 83% a principios de los 90 a 92% a fines de la era de 2000. Y hay varios aquí, pueden ver el impacto de varios factores de riesgo clínico. Género, las mujeres les va mejor que a los varones, raza, blancos mejores que negros u otras etnicidades, edad, niños menores de 10 evolucionan mejor que los mayores de 15 y los de 10 a 14 años mejor que los de 15 o más. Grupo riesgo NCI, inmunofenotipo y obviamente la era en que se diagnosticó al paciente. Sin embargo, las cosas cambian con el tiempo y un par de cosas quiero subrayar que creo que son particularmente gratificantes en términos de cambios en resultado con el tiempo. La primera es... tengo que hacer este lado porque no veo muy bien aquel. Lo primero que ha cambiado significativamente es la influencia de raza en el resultado. Así que si ven sobrevida libre de recaída de 5 años, de 85 a 46, por 48%, así que como un riesgo de 50% en el riesgo de muerte, pero la mejoría en negros era significativamente mayor, pasó de 75% a 90%, así que más de 62% de reducción del riesgo de muerte. Y si ven la diferencia absoluta, aquí ven en la era temprana había una diferencia de 10 a 12 puntos de resultado entre blancos y negros y ahora solo hay 2 puntos porcentuales de diferencia entre negros y blancos. Parte de eso se debe al resultado mejorado en LLA de célula T, que es más común en negros, y aquí es donde vemos mejoras sustanciales recientes en el resultado. Así que si vemos en el periodo de 2000 a 2005, el sobrevida global era 80%, 2006 a 2009 es 90%, así que el riesgo de muerte se redujo a la mitad en ese corto periodo de tiempo. Así que sí seguimos haciendo mejoras en grupos específicos definidos por factores de riesgo clínicos. Ahora, uno de los factores más importantes que pronostican el resultado es la respuesta temprana. Y voy a hablar acerca de varias maneras de medir respuesta temprana. La primera es si hay remisión en primer mes, y vamos a ver respuesta prednisona día 8, respuesta médula ósea día 8 y 15, de enfermedad residual mínima al final de la inducción y luego enfermedad residual mínima al final de 12 semanas de terapia. Así que este es un trabajo colaborativo internacional publicado hace 5 años. Analizó lo que sucedió con pacientes que no llegaron a remisión al final del primer mes. Así que la remisión se define como médula ósea con menos de 5% de blastos y el retorno a la hematopoiesis normal, así que glóbulos normales y desaparición de enfermedad medular. Como 90% de los pacientes entran a remisión al final del primer mes, pero 2 o 3% no llegan a remisión. ¿Y qué sucede con ellos después? Bueno, primero, como sabemos, les va mal.
les va mal, pero esto ha mejorado modestamente con el paso del tiempo. Así que si ven a mediados de los 80s, a los fines de los 90s, vemos mejora en sobrevida 10 años de 27% a 39%. Así que una mejora modesta con el paso del tiempo, pero una cosa importante es que no todas las fallas de inducción son iguales. Así que esta lámina analiza entre los pacientes que no alcanzaron remisión cómo evolucionaron basado en anomalías cromosómicas específicas. Entonces, los que tuvieron hiperdiploidía tuvieron un resultado a largo plazo bueno, con curación de 70% a pesar de no entrar a remisión. Los que tenían características citogenéticas adversas evolucionaron más mal. Translocaciones o cromosoma Filadelfia tenían solo 10 a 15% de sobrevida a largo plazo. Y los que tenían cariotipo normal u otras anomalías estaban por ahí en medio. Así que aunque los pacientes con una falla en la inducción les va mal en general, hay diferencias basadas en otros factores de riesgo entre ese grupo. Y esto también analiza datos más recientes. Esta curva es un poco engañosa, pero analiza pacientes que tenían más de 25% de blastos al final de la inducción.